buenos días. Yo voy a hablar a título de experto, ¿no? De miembro del comité de expertos que está asesorando en la candidatura de Tomás Gómez a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Fruto de los trabajos de este comité, pues hemos elaborado este decálogo de buen gobierno para la Comunidad de Madrid, que sería un decálogo que entendemos que serían los 10 mandamientos o los 10 principios que deben inspirar la acción de gobierno y que deben inspirar no solo la acción de gobierno, sino el conjunto de las políticas y al conjunto de las personas pues, que en su caso gobiernen. También deben inspirar el programa y, por tanto, ha sido el presentarlo como punto de partida un poco de lo que pudiéramos denominar la carrera electoral, es porque este decálogo es un conjunto de compromisos que han propuesto los expertos en un documento mucho más amplio que este que hoy se presenta, pero que yo creo que hay que agradecer pues al partido el que lo haya aceptado, o entendemos que lo va a aceptar o que lo ha aceptado en sus grandes líneas. Y en ese sentido yo creo que es una iniciativa de un grupo de expertos, pero que el verdadero o el valor importante que tiene ese decálogo es en la medida en que es aceptado por un partido como un compromiso con ellos mismos, es decir, de obligarse a actuar pues, de manera correcta, de obligarse a actuar con una serie de principios y con una serie de objetivos de gobierno que tienen que ver, primero, pues, con los derechos humanos y, en particular, con recuperar los derechos sociales, con blindar los derechos sociales y con rescatarlos, y que tienen que ver con una manera de administrar desde principios de ética pública y desde transparencia, del pluralismo, etcétera, etcétera. No voy a explicar el decálogo ni los principios, porque eso lo van a hacer los 4 expertos que hoy van a intervenir y además que los tienen aquí. Pero bueno, el valor de esto es que debe inspirar el conjunto del programa y el conjunto de la acción política, y que en ese sentido pues que hay que tomárselos en serio y hay que de alguna manera interiorizarlos en la acción política. Para presentar el decálogo, pues hoy contamos con la presencia de 4 expertos y también con la presencia de Dolores Carrión. Dolores Carrión, o Lola, más conocida como Lola Carrión, ¿no? Es, como yo creo que aquí muchos de ustedes la conocen, es una de las coordinadoras del programa y, en ese sentido, pues también se va a preocupar de incorporar estos principios luego ya en los diferentes capítulos del programa, en los diferentes ámbitos. Para el que no la conozca, Dolores Carrión tiene experiencia también de gobierno, en la medida en que ha sido subsecretaria del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Administraciones Públicas, y también ha sido delegada del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid. Por tanto, es una persona que no solo tiene estos principios, sino que además pues, los ha podido practicar en la acción de gobierno, que esto es más difícil que solo pensarlos muchas veces, ¿no? Bien, ella va a presentar el decálogo y va a presentar también a los 4 expertos que van a intervenir brevemente, todos ellos o todos nosotros, en la medida en que a las 12 pues, nos gustaría acabar el acto para sumarnos a la cadena esta que va a pasar, ¿no? Al parecer, en torno al mediodía, por aquí, sobre la hepatitis C. Muchas gracias. Tienes la palabra, Lola. Pues muchas gracias, Carlos. No sé si he practicado el buen gobierno, sí que lo he intentado. De hecho, en 2005 recuerdo que aprobamos un código de buen gobierno, que era otra filosofía, pero era un código de buen gobierno. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los profesores y profesoras expertos aquí presentes y a los compañeros y compañeras, y las gracias por estar aquí con nosotros en este acto. Le había comentado nuestra secretaria de organización, Amaru, que iba a hablar de pintura, y no era broma. Os iba a decir que la preocupación por el buen gobierno es tan antigua como lo es la filosofía o la politología, pero que a mí me llama especialmente la atención
unos frescos del Trecento que están en el Palacio, en la Sala de los 9 del Palacio Comunal de Siena, actualmente el Ayuntamiento, y que pintó Ambrogio Lorenzetti, y que se titulan Alegoría del mal y del buen gobierno. Él hizo, como hacemos siempre todos nosotros, su pintura, que tiene más de 14 metros, de manera que el espectador lo primero que viera es la alegoría del mal gobierno y de los nefastos efectos que ese mal gobierno tiene en la ciudadanía y en la situación del campo y de la ciudad. Parapetado en la oscuridad de una fortaleza amurallada, aparece en ese fresco el mal gobernante, que es un personaje demoníaco, y se encuentra rodeado de sus principios de gobierno, que son la soberbia, la avaricia y la vanidad. Y le acompañan las prácticas perversas de ese mal gobierno, que son la crueldad, la traición y el fraude. En una de las manos lleva una copa, donde recibe los impuestos que la ciudadanía le da sin contraprestación alguna, y en la otra lleva un tizón para intimidar a los ciudadanos. Es muy curiosa la pintura porque no aparecen en este mal gobierno dibujados los ciudadanos, no existen para el mal gobernante. Pero, salvando las distancias históricas y las prácticas que han cambiado mucho del Renacimiento aquí, en la Comunidad de Madrid tenemos bastante experiencia de lo que supone un mal gobierno y de esos efectos malos para los ciudadanos. Hemos visto cómo se quería privatizar la sanidad, hemos visto aflorar múltiples casos de corrupción, hemos visto actos de crueldad como negar el tratamiento a los enfermos de hepatitis C o decir que no se abren los comedores porque los niños están obesos. Pero no basta con indignarse. Además de defender, como defendemos, que los gobernantes tienen que tener un comportamiento ético, lo difícil está en ser capaces de establecer unas reglas de juego, unos compromisos, unas prácticas que nos permitan asegurar que un gobierno va a ser un buen gobierno. Por eso, cuando la profesora Susana Galera, que luego nos hablará, propuso el día de la Constitución del Comité de Expertos que elaboráramos un decálogo de buen gobierno, nos pareció que esta debía ser la tarea principal del Comité de Expertos, porque sería una gran percha donde luego colgar todas las demás políticas que defendemos. Por tanto, Susana, darte especialmente las gracias por tu interesante propuesta. En el decálogo vais a reconocer contenidos en los que hemos venido trabajando en esta casa durante los últimos años, pero vais a reconocer también la aportación enriquecedora que desde su juicio independiente han hecho los expertos. A todos ellos quiero darles las gracias, a todos los que han participado, y especialmente, además de Susana, a Óscar López, José Antonio Gonzalo, Reyes Feito, Julio González, Ana Vicente, Manuel Villoria, José Antonio Díaz, Javier Martínez Rosado, Luis Ricote, Tomás Ramón Herrero y, por supuesto, a Mónica Melle y a Carlos Fernández Liesa. En el decálogo que hoy presentamos, como su propio nombre indica, pues hay 10 reglas básicas. Los expertos van a entrar a comentarlas y yo solamente voy a enunciar esas grandes reglas para que luego los expertos las desarrollen. La primera de ellas, como ha dicho Carlos, es recuperar los derechos humanos y blindar los derechos sociales de los madrileños. El segundo principio, el de ciudadanía activa, unos ciudadanos que participan y deciden. El tercero, una administración profesionalizada,
con un empleo público responsable ante los ciudadanos, suficiente y de calidad para la prestación de unos buenos servicios públicos. El cuarto, garantizar la igualdad de todos los madrileños en el acceso a los servicios públicos autonómicos y municipales. Quinto principio, por una ética de la gestión pública en la administración regional. Sexto, veracidad, pluralidad y calidad de los medios de comunicación al servicio de los madrileños. Séptimo, transparencia en la acción de gobierno y en las decisiones que la motivan. Octavo, gobierno abierto. Noveno, la corrupción es incompatible con la democracia. Y décimo, transparencia, igualdad de oportunidades y seguimiento de toda contratación pública. Perdón, porque este último cambiamos el enunciado. Me mira Susana con toda la razón. Ya hemos dicho que es contratación pública, transparencia, instrumento de transformación. Nos parecía interesante, ¿verdad, Susana?, meter el concepto de transformación. Y ya, sin más preámbulos, voy a pasar a darle la palabra a los expertos. En primer lugar, tiene la palabra Julio González García, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador del diario habitual del diario .es. Profesor, cuando quiera. Gracias, Lola. Gracias, Lola, por la presentación. Gracias por haberme invitado a participar en este acto, que es un acto en donde se quiere resaltar que después de las elecciones del mes de mayo pues tiene que haber unos principios distintos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. A mí me toca enunciar o desarrollar un poco los dos primeros puntos, el de la recuperación de los derechos humanos y sociales y humanos y el de la ciudadanía activa. Desde el primer punto de vista, la recuperación de derechos humanos y derechos sociales, la crisis de 2007 ha sido la crisis de 2008, perdón, ha sido la crisis que ha destrozado más derechos sociales en el ámbito español y en el ámbito de la Comunidad de Madrid, especialmente por cuanto que las políticas que se han venido desarrollando por el Gobierno de la Comunidad de Madrid han sido especialmente activas a la hora de eliminar, reducir, limitar o a veces lo encubren bajo la fórmula de la delimitación, que en el fondo no es otra cosa que la limitación de estos derechos. Esto ha sido una cuestión de carácter general en el sentido de que todas las políticas públicas han estado mediatizadas por esta orientación y porque ha habido objetivos claros de reducción de derechos. Precisamente por ello, las dos medidas más importantes que están contempladas en el decálogo y que están desarrolladas en el programa que se aprobará en su momento, hacen referencia, por un lado, al estudio del impacto social de las políticas públicas. La realización de un estudio de impacto social de la realización de políticas públicas es un instrumento básico para que se examinen todas las consecuencias que tiene cada uno de los actos de política pública sobre los derechos ciudadanos, sobre los derechos sociales, sobre los derechos de ciudadanía. Por tanto, es un instrumento que se va a incorporar, que se incorporará como elemento central, como elemento de vertebración de la acción de gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero el segundo dato es también, la segunda medida que se quiere incorporar es la relativa al blindaje de los derechos sociales. La mayor parte de los derechos sociales los ejecutan las comunidades autónomas y, por tanto, es en los estatutos de autonomía y en una posible reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid donde se tienen que prever unas medidas reales de mantenimiento de estos derechos sociales. La Comunidad de Madrid no tiene el Estatuto de Autonomía reformado, a diferencia de lo que ha ocurrido con otras. Tenemos el viejo Estatuto del año 1983. Desde entonces, desde el 83 hasta acá, las comunidades autónomas que más han avanzado son las que han blindado sus derechos sociales. Al principio se consideró una cosa un tanto extraña que hubiera derechos sociales en los estatutos de autonomía, pero hoy se considera un instrumento básico para el mantenimiento de un mínimo razonable de calidad de estos servicios públicos. El segundo aspecto es el aspecto democrático. Si ha habido un déficit más grande que el social en estos últimos años, ha sido el déficit democrático en la Comunidad de Madrid.
Esta mañana he estado viendo la página de la Asamblea de Madrid y uno se encuentra con datos curiosos. Se han pedido 59 comparecencias de Ignacio González al Pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. La última que realizó es del año 2012. Solamente ha habido 6 que se hayan aceptado. Las 53 restantes han sido rechazadas. Si cogemos las peticiones de comparecencia de los miembros del Consejo de Gobierno, hay alrededor de 190 peticiones de comparecencia que han sido rechazadas y un número muy inferior de las que han sido aceptadas. Esto, la verdad, es que no resulta lógico. O sea, que el partido que sostiene al Gobierno decida cuándo se les va a controlar o cuándo se les va a dejar de controlar es una medida, podemos tildarla de muchas cosas, pero desde luego es muy poco democrática. Precisamente por ello, por el reconocimiento de este tipo de problemas, se van a arbitrar un conjunto de medidas importantes para mejorar la calidad democrática de la Comunidad de Madrid. Yo me voy a fijar en 2 que me parecen especialmente relevantes. Una, el cambio en la reglamentación de las comparecencias de los miembros del Consejo de Gobierno, para evitar este problema y para conseguir que la ciudadanía sea consciente de qué es lo que pasa. En el caso de que un determinado número de diputados, que un par de grupos parlamentarios lo solicite, sería suficiente para lograr la presencia de un miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en el Parlamento. Y esto se dice cuando entra dentro de lo posible que el Partido Popular pierda la mayoría absoluta y que, por tanto, haya una mayoría distinta de Gobierno. Y la segunda medida es que consideramos que, al lado del acto de la elección, que se desarrollará en el mes de mayo, la ciudadanía tiene que mantener durante toda la vida de la legislatura la capacidad de decidir sobre si quiere que el presidente de la Comunidad de Madrid siga siendo el mismo o no. Y por eso arbitramos un mecanismo conocido en otros países, no solamente en Venezuela, sino también en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, que es arbitrar una especie de referéndum revocatorio sobre el mantenimiento del presidente de la Comunidad de Madrid. Creemos que es una medida especialmente importante por cuanto que esto supone el mantenimiento de un compromiso de la acción pública por parte del presidente con el programa de gobierno que ha desarrollado y con la calidad del gobierno que va a estar ejecutando. Y por eso es un elemento que desde luego se hará novedoso en el momento que lo haga la Comunidad de Madrid. Seremos pioneros en este punto. Es una medida que debería implantarse con carácter general en la totalidad del territorio nacional y que servirá para mejorar la calidad de la democracia y, sobre todo, para que la ciudadanía, que en el fondo somos los ciudadanos que tenemos la capacidad de decidir sobre nuestros gobernantes, mantengan durante todo el tiempo de la legislatura la capacidad de nombrar el día de la elección y cesar con este referéndum revocatorio al presidente de la Comunidad de Madrid. Y nada más, y agradecer de nuevo que se me haya permitido participar en este acto. Gracias. Muchísimas gracias, Julio. A continuación, tiene la palabra Reyes Feito, que es inspectora de trabajo, miembro de Transparencia Internacional y de nuestro querido grupo de Administración Pública del PSM. Reyes, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, no hay nada más antidemocrático que la extensión de la idea de que todos los partidos y de que todos los políticos son iguales en materia de corrupción. Detrás de esta idea normalmente se suele ocultar, en el mejor de los casos, intereses electoralistas y, en el peor de los casos, pues deslegitimar las instituciones, a la propia democracia, y lo que se pretende es confundir de manera interesada el cesto con las manzanas podridas. Con ello lo que se produce es un debilitamiento del gobierno de los ciudadanos en favor de otro tipo de gobiernos oligárquicos que siempre serían más injustos. Por eso todos tenemos que estar ojo a visor, los políticos y los ciudadanos. Los políticos se tienen que empeñar en demostrarnos a los ciudadanos desencantados que esa idea es falsa. Para ello tienen primero que sacar las manzanas podridas del cesto, pero segundo, y quizá más importante, tienen que dotar al cesto de las mimbres necesarias y de las medidas de protección como para evitar que alguna manzana se pudra y, en el caso de que se produjera este hecho, que no se extendiera hacia el resto de las manzanas que constituyen el cesto. Pero aparte de los políticos, nosotros como ciudadanos también tenemos responsabilidades.
no debemos dejarnos influenciar por este tipo de ideas. Tenemos que ser conscientes de que el cesto es lo importante y también tenemos que ser conscientes del poder que tenemos a la hora de exigir calidad en las manzanas que componen el cesto. La Comunidad de Madrid nos queda un camino larguísimo por recorrer, pues como ya ha puesto antes de manifiesto Julio, después de 20 años de un gobierno monocolor, no se han adoptado medidas ni por ética ni por estética en materia de transparencia y buen gobierno. Prueba de ello pues son los datos que Transparencia Internacional nos proporciona. De hecho, en la última medición del índice de percepción de corrupción hecho en las comunidades autónomas en el año 2014, la Comunidad de Madrid aparece en la posición 17 de 17, lo cual quiere decir que nos encontramos en el honroso lugar último de todas las comunidades autónomas en materia de percepción de corrupción. Tenemos una puntuación de 66 puntos sobre 100, estando el promedio del resto de las comunidades en 88,6 puntos. En esta tesitura, un grupo de ciudadanos, pues que estábamos preocupados con el devenir democrático y con las cosas que nos estaban pasando en la Comunidad de Madrid, nos decidimos a pensar y a poner encima de la mesa alguna serie de medidas y de propuestas que amablemente han sido recogidas por un grupo, por el Partido Socialista de Madrid. Me voy a referir a alguna de ellas, solamente porque por razones de tiempo. En primer lugar, somos conscientes de que la opacidad es el caldo de cultivo de la corrupción. Por eso proponemos que se adopte una ley regional de acceso a la información, transparencia y buen gobierno que garantice el derecho a saber de los ciudadanos, pero de conformidad con los estándares europeos. No nos vale cualquier ley de transparencia. Para eso es necesario que una agencia independiente para la transparencia vele por este derecho a la información pública y a conocer los detalles, que los ciudadanos puedan conocer los detalles de la actuación de los poderes públicos. Hay que dar publicidad a las agendas de los cargos públicos, a los informes de los proyectos de ley, a los procesos de contratación administrativa, de concesión de subvenciones. Hay que publicar las declaraciones de actividades, bienes e intereses de los diputados y cargos públicos y sus retribuciones. Una buena ley de transparencia que esté dotada de los mecanismos que garanticen su viabilidad evitará que se produzca el deterioro del cesto y, además, habremos conseguido que todos hayamos contribuido a ello, tanto los políticos como los ciudadanos, ejerciendo nuestro derecho a la información. En segundo lugar, la ética, como ha mencionado Lola en su intervención, debe presidir la gestión pública de la Administración de la Administración regional. ¿Pero cómo hacerlo? En primer lugar, proponemos que el conjunto caótico que tenemos de organismos y entidades del sector público madrileño sea revisado en sus funciones y en su coste para mejorar su eficacia. En segundo lugar, también proponemos que se revise la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y otras leyes sectoriales de forma que se permita la participación democrática en el diseño y evaluación de las políticas públicas, incorporando principios de rendición de cuentas de los gestores públicos, de manera que todos los servicios dispongan de una Carta de Derechos de Ciudadanos y asuman compromisos concretos de calidad. Siguiendo con la metáfora del inicio de mi intervención, para garantizar que el cesto, que en este caso sería la gestión pública, no se vea amenazada con manzanas con gusanos, se ha de regular con rigor los conflictos de interés y las incompatibilidades, creando una oficina antifraude con medios e independencia suficientes. Resulta imprescindible regular los conflictos de intereses y endurecer el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración autonómica, limitando la posibilidad de que los cargos tengan participaciones societarias en empresas subvencionadas, concertadas, que contraten o subcontraten con la Administración regional, ampliando el deber de inhibición y estableciendo un régimen sancionador que contemple las infracciones graves. Se han de incorporar restricciones al empleo postmandato público, es decir, lo que comúnmente conocemos como las puertas giratorias, ampliando el plazo posterior al cese de los altos cargos para desempeñar puestos relacionados con el mismo en el sector privado. Y, además, debe de regularse los lobbies, evitando las influencias que sean indebidas por parte de los grupos de presión. Por último, planteamos una nueva cultura de la contratación pública fundamentada en dos ejes: la transparencia y la consideración de sus efectos sociales y medioambientales.
Respecto a la transparencia, se ha de garantizar la igualdad de oportunidades de los concurrentes y permitir su seguimiento continuado por la ciudadanía. Un único portal de la web debe incluir todos los procesos, documentos y pliegos de la contratación pública para un acceso libre, directo, completo y gratuito. Se debe ampliar la prohibición de contratar que está prevista en la Ley de Contratos, extendiéndola a las empresas cuyos asociados o subcontratados hayan sido condenados por sentencia firme por delitos de corrupción. Para ello, se ha de aplicar la doctrina del levantamiento del velo, es decir, tenemos que saber con quiénes estamos contratando, quiénes hay detrás de esas empresas. Y una vez que los tenemos identificados, se debe de elaborar un registro de dichas empresas y personas y hacer públicas las incidencias de la ejecución de la contratación. Respecto a la consideración de los efectos sociales y medioambientales de la contratación pública, proponemos pactos de integridad con la sociedad civil y las empresas para evitar cualquier irregularidad en materia de contratación y subcontratación. Después, para terminar, os diré que resulta muy gratificante que el Partido Socialista de Madrid haya atendido estas propuestas, pero ya resultará esperanzador y muy satisfactorio si además, llegado el momento, se ponen en práctica. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos, director del Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario Ortega y Gasset y fundador y miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional. Profesor, cuando quiera. Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias en especial a Tomás por tenerme aquí en la sede del PSM. Bien, yo creo que el capitalismo en este momento histórico está produciendo unos niveles de desigualdad extremos, unos niveles de desigualdad verdaderamente preocupantes para el funcionamiento de nuestras democracias. Estos niveles de desigualdad que deberían de alguna forma limitarse por parte de los poderes públicos no se están limitando. Y no se están limitando porque hay una hegemonía de la ideología neoliberal que impide en gran medida el desarrollo de políticas suficientemente contrarias a ese proceso de desigualdad creciente. Esa hegemonía se ve en los gobiernos de los países más potentes de la Unión Europea, se ve en gran medida en los organismos internacionales, desde luego que se ve en la Comunidad de Madrid. Y creo que esto es muy preocupante porque la desigualdad creo que genera efectos terribles y efectos terribles sobre la sociedad, sobre la economía, sobre la vida de las personas. En primer lugar, la desigualdad genera enorme desconfianza, una desconfianza en las instituciones, porque la gente cuando ve esta enorme desigualdad sabe que las instituciones no le van a tratar igual a él que a los más poderosos. La desigualdad, además, está generando una desconfianza intersubjetiva, una desconfianza entre la gente muy potente. Cuando la desconfianza entre la gente se instala, es muy difícil que haya cooperación. Cada uno va a la suya. Se establece un sistema en el cual cada uno va a la suya y no se implica en proyectos sociales, en proyectos cooperativos. La desigualdad también está generando enormes problemas sanitarios, porque donde hay más desigualdad, los países con más desigualdad son países que tienen más problemas sanitarios. La desigualdad genera un estrés terrible en la gente, un estrés terrible en estas clases medias que ven que pueden caer en la pobreza en cualquier momento y que genera enormes problemas sanitarios. La desigualdad, en última instancia, genera, por no seguir, problemas graves de corrupción. La corrupción está muy vinculada a la desigualdad. La corrupción normalmente, cuando hay alta desigualdad, se manifiesta de dos formas. Primero, a través de esto que denominamos la influencia indebida o la captura de las políticas, algo que estamos viendo en la Comunidad de Madrid constantemente. Es decir, que los más poderosos tienen capacidad para capturar las políticas, para hablar directamente con los más poderosos, con los gobernantes, ¿no? Y para de ese diálogo que suele ser muy opaco, sacar ventajas para sus intereses. Ese sistema de captura de políticas de influencia indebida que es tan normal en esta Comunidad de Madrid tiene que ver con esta enorme desigualdad, con esta dificultad que tenemos los normales, la gente corriente, para poder acceder a los poderes públicos y poder plantear en igualdad de condiciones nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestros intereses. En consecuencia, ese es un primer elemento. Genera
políticas muy desiguales. Y además la desigualdad y esta corrupción tiene que ver también con un problema, y es que cuando los ciudadanos sabemos que las instituciones están deterioradas, empezamos a considerar que el derecho, que las normas, que las leyes no son justas y, en consecuencia, tenemos incentivos para saltárnoslas. Bueno, pues todo esto creo que es muy importante recuperarlo para entender que la desigualdad es el gran problema en nuestro momento, y por eso creo que el decálogo es fundamental, ver cómo ha tomado la desigualdad como primer punto, la lucha por los derechos sociales como un primer punto, el blindaje de los derechos sociales, porque si no blindamos los derechos sociales, la desigualdad seguirá creciendo y nuestra democracia y nuestras sociedades estarán en peligro. Sobre la corrupción, creo que hay dos ejemplos claros de cómo en esta Comunidad de Madrid se ha expandido de forma terrible, ¿no? Uno de ellos todos lo conocemos, que es el caso Gürtel, pero otro de ellos es precisamente la captura de las políticas sanitarias que ha habido en esta Comunidad de Madrid por parte de grupos muy poderosos, ¿no? Con intereses muy parciales, dañinos para el conjunto de nuestra comunidad. La corrupción, desde luego, desde la perspectiva de la Comunidad de Madrid, y si Tomás es presidente, pues sabe que no va a poder incidir en lo que sería la lucha penal, porque para eso están los jueces. Pero sí se pueden hacer muchas cosas. Sí se puede trabajar mucho en la prevención, y creo que hay que trabajar mucho en la prevención con una buena ley. Ya me lo ha dicho, me lo ha quitado todo Reyes, pero una buena ley de conflictos de interés. Hay que analizar los conflictos de interés. Esta comunidad está repleta de conflictos de interés. Quienes toman decisiones en el área sanitaria, en el área educativa, en cualquiera de las áreas, tienen intereses personales o para sus amigos en la toma de decisiones. En consecuencia, ¿cuáles pueden ser los resultados? Y es evidente que hay que trabajar en ese ámbito de la prevención, con códigos éticos, etcétera. No les voy a cansar con aspectos muy específicos, pero hay otro elemento también, que es la detección e investigación. No se detecta, no se investiga, no sabemos todo lo que hay, solo cuando son casos ya muy extremos y llega el nivel penal, ¿no? Entonces, en la detección e investigación creo que es muy importante esa oficina antifraude, esa oficina anticorrupción, que podría recuperar y podría también dedicarse a controlar los conflictos de interés e incluso a llevar la transparencia o lo que sea, para evitar crear muchos organismos públicos novedosos que cuestan dinero al contribuyente y que no están bien vistos. Pero creo que ese es otro elemento. Y finalmente, los estudios sobre corrupción nos indican siempre que la corrupción se expande cuando hay una administración politizada, y que la corrupción se reduce cuando hay una administración profesional, competente, seria, rigurosa. La Comunidad de Madrid tiene una administración muy politizada. Nombramientos de libre designación hasta niveles verdaderamente insostenibles, casi hasta jefes de sección, y, en consecuencia, creo que es necesario reforzar la profesionalidad y la meritocracia en esta administración, y que es importante también tener una función directiva profesional que garantice la continuidad de las políticas esenciales del Estado. En fin, todo esto nos demuestra que hay muchísimo camino por desarrollar, y nos demuestra cuán lejos está la Comunidad de Madrid de las mejores instituciones internacionales, de las mejores prácticas que conocemos en el mundo, y cuán cerca de instituciones propias de países instalados en la pobreza y en la falta de ilusión, en la desilusión. Bueno, pues creo que finalmente, frente a ello, frente a aquellas opciones que han decidido de forma fraudulenta romper el pacto social que es nuestra Constitución y eliminar de ese pacto social la palabra social, precisamente, eliminar de nuestro Estado el Estado social. Frente a esas opciones que, repito, están quebrando nuestro pacto y eliminando de forma fraudulenta el compromiso que hemos tenido todos los españoles por construir un Estado social y democrático de derecho, y frente a otras opciones que cada vez tienen más apoyo y que yo creo que se basan en un natural resentimiento, pero que no ofrecen políticas y respuestas sólidas y bien trabajadas para luchar contra este fraude que otros nos generan, creo que es el momento de recuperar la ilusión. Y espero que esta propuesta sea la de la recuperación de la ilusión a través de propuestas serias, bien sostenidas, como las que están aquí
planteándose y propuestas que además van a conseguir traernos seguramente un país más, una comunidad más libre, más justa y más igualitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Tiene la palabra ahora la promotora de la propuesta de hacer este decálogo, Susana Galera, profesora titular de Derecho Administrativo y experta en Derecho Europeo y Sostenibilidad. Susana, la palabra es tuya. Muchas gracias. Yo voy a leer porque quiero decir muchas cosas en muy poco tiempo y así me aseguro de que lo digo todo. Yo quiero incidir en la idea de la necesidad de hacer políticas dirigidas a ciudadanos europeos del siglo XXI. Europa vive desconcertada en los últimos tiempos, más en los últimos días, pero conviene recordar que ha alumbrado la democracia, el racionalismo, el humanismo, es decir, un modelo de sociedad que es nuestra referencia. En perspectiva histórica, la Europa de la disciplina presupuestaria in extremis es pura anécdota, además de una pesadilla que está causando mucho dolor. Hay que reivindicar los valores de la tradición histórica y social europeos y anteponer la razón europea a rearmes nacionalistas tan explicables en estos momentos como peligrosamente regresivos y amenazantes para el progreso, la paz y la justicia social. España, Madrid, ha asumido de manera desigual, en ocasiones irreconocible, reglas indisociables de un estatuto de ciudadanía homologable en perspectiva europea. Desde este planteamiento proponemos un rearme europeísta de las políticas públicas regionales y locales madrileñas. Y para ello planteamos, en primer lugar, aplicar los estándares europeos allí donde los haya. Es inexplicable que en 2014 se apruebe una denominada Ley de Transparencia, mientras el Convenio Europeo que garantiza el acceso de cualquiera a la información pública espera desde el 2004 la ratificación española, o mientras se ignora el fabuloso impulso de la actual defensora del pueblo europeo al buen gobierno y la participación. Planteamos, en segundo lugar, preparar las ciudades madrileñas para el modelo europeo que ya se ha establecido para el 2050. Ciudades sostenibles, inteligentes e inclusivas, donde los ciudadanos van a generar su propia energía, entre otras características. Nuestras ciudades han de acoger ese modelo y ser instrumentos estratégicos en la lucha contra el cambio climático. La Unión Europea asigna a España 20.000 millones de euros entre 2014 y 2020 solo en fondos FEDER, una magnífica ocasión para emprender políticas de recuperación del espacio público tan deteriorado en los últimos años y de renovación y rehabilitación urbana. No nos dejan ya invertir en aeropuertos y en infraestructuras innecesarias, sino que nos imponen la eficiencia energética, la promoción de renovables, el reforzamiento de pymes y de tecnologías de información como destinatarios de esa financiación. Ya estamos en el 2015, ya ha pasado un año, y todavía no hemos oído hablar de proyectos madrileños que aspiren a esa financiación y que han de ejecutarse en los próximos 5 años. Planteamos también, desde esta perspectiva, potenciar las áreas no urbanas madrileñas preservando nuestro patrimonio natural y biodiversidad y haciendo de ello fuente de riqueza. Hay que conectar con las estrategias europeas de protección del patrimonio rural,
de gestión agroambiental conforme a estándares comunes, con la estrategia forestal y de producción de biomasa, con el plan de profesionalización europeo de la agricultura ecológica. En el marco financiero 2014-2020, a España le corresponden algo más de 8.000 millones específicamente para desarrollo rural. Tampoco a día de hoy, y un año después de aprobarse esa financiación, hemos tenido noticias de proyectos madrileños que vayan a financiarse en los próximos 5 años en este ámbito. Por el contrario, otros socios europeos trabajan a mejor ritmo. Polonia, Alemania, Austria y Finlandia han aprobado en diciembre del 2014 sus programas de desarrollo rural. Resulta llamativo el caso danés. Su programa rural, aprobado también en diciembre, está centrado, dice, en la transformación y el empleo verde, pues le resulta insoportable, dicen, una tasa de desempleo en el sector agrario del 7,5%. Sin comentarios. Por último, planteamos reforzar la europeización de la sociedad madrileña a través del sistema educativo en todos sus niveles, incrementando las dotaciones para intercambios, para reforzar la perspectiva y la cultura del contraste y, por lo tanto, del pensamiento crítico. También para estas acciones hay una asignación de fondos europeos en el nuevo marco financiero. No querríamos repetir el triste e inexplicable supuesto de fondos europeos no ejecutados por falta de presentación de proyectos o, lo que es lo mismo, por una gestión pública muy deficiente. Hay que acabar con el triste récord de ser el país de la Unión Europea, después de Italia, y con mucha diferencia sobre los demás, que más sentencias de condena recibe del Tribunal Europeo por incumplimiento de las obligaciones asumidas. No más M30 ni carreteras de los pantanos contrarias a las normas ambientales. No más contrataciones públicas, no más préstamos hipotecarios que incumplan los estándares europeos. Ciudadanos europeos del siglo XXI, se ha subrayado. Planteamos utilizar la tecnología al servicio de la ciudadanía de un gobierno más participativo y transparente. Ya sabemos a qué hora viene el autobús o el tren que estamos esperando. La agencia tributaria acaba de poner a disposición de los contribuyentes una aplicación para móvil y tabletas que les recuerda su agenda fiscal personalizada. Está muy bien. Pero también es posible recibir en nuestros dispositivos personales las convocatorias de los plenos municipales y otros órganos de participación, sus órdenes del día, los anuncios de información pública, los pliegos de licitaciones antes de la adjudicación, etcétera, etcétera. Para eso también sirve la tecnología. Madrid es la tercera ciudad más poblada de Europa. Las políticas y los valores europeos deben ser visibles y reconocibles en la gestión pública local y regional. En su versión completa, este decálogo tiene 67 puntos que desarrollan los 10 principales y que refleja, por una parte, el análisis técnico de los expertos y, por otra, la ilusión de los expertos ciudadanos por la regeneración y la renovación de la gestión pública madrileña, para que sea reconocible el Estado social, democrático y de derecho europeísta y siglo XXI que escandalosamente nos han arrebatado en los últimos 20 años. Me queda, como ciudadana, manifestar mi aprecio por la iniciativa de Tomás Gómez de celebrar encuentros con profesores de las universidades madrileñas, que nos ha traído hasta aquí, y su temple en llegar hasta el postre, porque realmente le acribillamos los profesores que salimos del laboratorio a comer con un político, se va a enterar. Y posteriormente, no solamente se ha mantenido, sino
el Partido Socialista madrileño aceptó el órdago que se le planteó aquí hace unos meses de escuchar a profesionales independientes y acoger en menor o mayor medida, espero, estas propuestas. Muchas gracias. Finalmente, para cerrar este acto, tiene la palabra nuestro secretario general, Tomás Gómez, próximo presidente de la Comunidad de Madrid, que va a poner en práctica este decálogo. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a los expertos que habéis participado, que habéis elaborado un documento que es mucho más que un documento, que es todo un espíritu de lo que va a ser el futuro Gobierno, no solo de la Comunidad de Madrid, sino también, ¿verdad?, Antonio Miguel Carmona, del Ayuntamiento de Madrid y de los ayuntamientos de esta comunidad, que estoy convencido van a estar gobernados, muchos de ellos, por el Partido Socialista. Muchísimas gracias también por la brevedad en las exposiciones. Tenemos una cita dentro de unos minutos para defender que este país y que esta sociedad siga siendo una sociedad digna, una sociedad que no abandona a nadie, una sociedad en la que no quiebra la equidad, una sociedad en la que no hay un mundo para aquel que puede pagarse un medicamento y otro mundo diferente, más triste y con menos esperanza para aquel que no tiene los recursos económicos. Vamos a salir todos a defender precisamente la solidaridad, que en definitiva es el estado de bienestar y es la sociedad con la que soñamos los socialistas. Habéis planteado cosas muy inteligentes, muy interesantes y que, desde luego, las hacemos propias. Primero, la batalla del lenguaje. A mí me parece que las palabras tienen mucho significado y tienen mucha importancia en la vida y no podemos dejar que nos roben las palabras con sus significados. Es verdad que demasiados años de hegemonía neoliberal, demasiados años de hegemonía política de la derecha, de manera que cuando se habla de buen gobierno hay muchas personas que tienden a pensar que nos adentramos precisamente en la zona de influencia del liberalismo político. Para esas personas que asimilan buen gobierno con alguna idea del liberalismo político, buen gobierno está emparentado con la idea de neutralidad del Estado en relación con cualquier ideal del bien. Para esas personas, una óptica de gobierno, desde su óptica de gobierno, puede ser bueno tanto privatizar la sanidad como fortalecer la sanidad pública, porque para ellos lo que define la calidad de buen gobierno tiene que ver solamente con aspectos como la transparencia de las instituciones, los mecanismos de control, la honestidad de los gobernantes y, por supuesto, eso tiene que ver con el buen gobierno, pero la pregunta que yo me formulo es ¿se puede ser un buen gobierno y privatizar la sanidad pública? Y la respuesta que se da a un socialista y la respuesta que me doy yo como ciudadano a esas alturas ya de mi vida y después de tantos años de sufrir la hegemonía neoliberal en nuestra sociedad y en la mayoría de las sociedades occidentales, es que hay ideas del bien que no son buenas, hay ideas del bien que no son honestas, hay ideas del bien que son incompatibles con el ideal de un buen gobierno, sencillamente porque son incompatibles con el bienestar y son incompatibles con la dignidad de los ciudadanos. ¿Significa eso que debemos rechazar las mejores enseñanzas del liberalismo político? Evidentemente no. Los socialistas somos también liberales, como decía don Indalecio Prieto, socialistas a fuer de liberal. Si de algo estoy convencido es que la aportación de la democracia representativa y deliberativa, la laicidad del Estado, los sistemas de control de la acción de los poderes públicos que impulsó el liberalismo político son, sin duda, instrumentos imprescindibles para alcanzar los objetivos del socialismo democrático. Por cierto, la vigilancia y control del poder político
tampoco debemos olvidar una fuente importante como fue el republicanismo cívico a nuestro proyecto de socialismo democrático. En todo caso, no hay atajos. Y quienes intentan algún atajo siempre terminan despeñándose por él y, lo que es peor, despeñando a toda la sociedad que les sigue. Lo diré de la manera más sencilla y directa que soy capaz de hacerlo. No es posible llevar a cabo buenas políticas sin hacerlo mediante buenas prácticas de gobierno. Como creo que no es posible una cirugía exitosa sin que el cirujano tenga esterilizado el instrumental. Ahora bien, hace falta algo más que esterilizar el instrumental, porque el empeño que tienen algunos en limitar el debate público sobre el buen gobierno y la política a asegurar la esterilidad del instrumental no ha hecho otra cosa que alimentar al liberalismo en su batalla contra la política. Además de las garantías procedimentales, para hablar de buen gobierno hace falta tener una verdadera idea del bien, de qué es el bien para una sociedad. Y ese decálogo de buen gobierno que hoy nos presentáis y que hoy asumimos y que presentamos a la sociedad madrileña es con el que nos comprometemos a una idea del bien, una idea de una buena sociedad, una idea que es propia del ideal de los socialistas. Por eso nuestro primer mandamiento es recuperar los derechos humanos y brindar los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas en nuestra comunidad. Nuestras políticas, hechas con el mayor nivel de democracia y con la mayor exigencia de pulcritud, no solo están orientadas a la defensa de aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, sino a combatir condiciones sociales que las hacen vulnerables. Para hacer buenas políticas hace falta un buen gobierno y una cultura de buen gobierno. Para hacer malas políticas es mejor no tener cultura de buen gobierno. Para hacer la política educativa a favor de centros privados que ha hecho el Partido Popular es mejor no tener un sistema de indicadores de igualdad de oportunidades. Para usar el dinero público para condicionar las líneas informativas de los medios de comunicación públicos y también privados, es mejor no tener una ley de publicidad institucional. Para degradar servicios que la derecha política quiere privatizar, no hace falta tener un observatorio de alerta temprana para evitar el deterioro de esos servicios. Para colonizar la Administración en lugar de profesionalizarla, es mejor precisamente eso, que no esté profesionalizada. Es verdad que todo eso no son prácticas de buen gobierno, pero eso es lo que hemos tenido durante demasiados años en esta comunidad autónoma. ¿Es imposible cambiar todo esto? Pues no. No solamente no es imposible, sino que yo diría que es hasta relativamente sencillo y yo os convoco a todos vosotros y a todas vosotras a ese cambio. Esto que hemos puesto por escrito y que vamos a firmar es algo que podemos conseguir ver en la realidad antes de que acabe este mismo año que ha empezado hace unos días. Estoy convencido de que si establecemos estructuras de buen gobierno, si practicamos y extendemos una cultura de buen gobierno, haremos mucho más difíciles los malos gobiernos. Con una buena cultura política, con una ética del buen gobierno, probablemente no podamos impedir de manera absoluta que el dinero corrompa a un político. Probablemente impediremos que corrompa a muchos, pero no podremos impedir de manera absoluta que corrompa a un político. Pero os aseguro que lo que sí podemos impedir es que se corrompa la política. Porque la política se corrompe cuando no sirve a la comunidad, se corrompe cuando no sirve a la gente, se corrompe cuando no promueve el bienestar, la igualdad, cuando no promueve la libertad de las personas y la dignidad. Entonces, por muy limpios que sean los procedimientos y por muy austeros que sean los procedimientos y los políticos, la política se ha corrompido en su función social. Por eso presentamos este decálogo del buen gobierno. Cuando hablo de que hay que gobernar el cambio, me refiero a eso, al buen gobierno del cambio. Porque un cambio que no es gobernado puede ser un mal cambio. Y no es verdad tampoco que todo esté mal. Es verdad que hay muchas cosas mal que tenemos que mejorar y preservar, pero también hay cosas que ha conquistado la democracia y que si algunos no las reconocen como suyas, allá ellos. Nosotros
sí que reconocemos como una obra colectiva de nuestros padres y de nuestra sociedad. Por eso nosotros no nos planteamos la destrucción ni la negación de todo, que es otra forma de perder todo, como quieren los privatizadores. Nosotros nos planteamos algo muy diferente, que es reparar y mejorar. Nos planteamos reconstruir el edificio del Estado de Bienestar, reconstruir y fortalecer las instituciones democráticas y reconstruir y fortalecer la prosperidad compartida con justicia. Es todo eso, amigos y amigas, a lo que nos comprometemos y lo que hoy firmamos justo antes de bajar con la gente a defender a la gente, que en definitiva es el proyecto de los socialistas.